Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio de abrir con plena libertad tu santo libro. Pedimos que nos instruyas por medio del ministerio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por escuchar y responder esta oración, pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 15 al 17, a donde encontramos una descripción de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús venga por segunda vez, habrá solamente dos grupos de salvos: los que murieron antes de la venida de Jesús y van a resucitar, y los que estarán vivos cuando Jesús venga. Vamos a notar eso en 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que fíjense que va a haber un grupo que va a resucitar, otro grupo que va a quedar vivo hasta el momento cuando Cristo regrese. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dos grupos de salvos cuando Cristo venga: los que murieron y van a resucitar, y los que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos. Ahora, el libro de Apocalipsis se refiere a los vivos con el nombre de 144,000. No vamos a entrar ahora si el número es literal o simbólico, etcétera. Sencillamente sabemos que cuando Cristo venga, el grupo de los vivos se llama 144,000. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay tres diferentes cuadros de los 144,000. El primer cuadro tiene que ver con el sellamiento de los 144,000 o de los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Esa perspectiva está en Apocalipsis, el capítulo 7. Luego en el capítulo 14, 1 al 5, tenemos otro cuadro de los 144,000. Pero ya el énfasis no es el sellamiento de los 144,000, sino el carácter que va a tener la generación final. Y luego la última perspectiva la encontramos en el capítulo 15 y el versículo 2 al 4, que habla sobre la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Es decir, van a estar vivos en la gran prueba final sobre el asunto de la bestia, su imagen, su marca y su número. Es la generación final los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Ahora vamos a Apocalipsis 6 y el versículo 14 hasta el versículo 16, a donde se describe la segunda venida de Cristo Jesús. Y va a hablar sobre lo que va a suceder con los impíos cuando el Señor Jesucristo regrese. Dice en el versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No quieren ver el rostro del que está sentado en el trono, que no es más ni menos que Cristo Jesús. Ahora surge la pregunta: ¿será que va a haber un grupo de personas fieles
que en vez de esconderse en las cuevas y en vez de rogar que las piedras caigan sobre ellos para escondernos de la cara del que está sentado en el trono, ¿será que va a haber un grupo que va a levantar las manos y va a decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Absolutamente. Ahora, noten el versículo 17 de este mismo capítulo 6 de donde acabamos de leer. Cuando venga este día de la gran ira, dice aquí, del Cordero, ¿será que va a haber un grupo fiel? Noten la pregunta en Apocalipsis 6 y el versículo 17. Dice allí, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Es decir, cuando venga ese gran día de la ira del Cordero, ¿va a haber un grupo que va a permanecer en pie? Ahora, la expresión permanecer en pie en realidad es la traducción de una sola palabra en griego. En realidad es un antónimo de la palabra caer, es decir, mantenerse en pie es lo opuesto de caer. Vamos a examinar algunos versículos a donde se usa esa palabra. Marcos 3, 24 y 25 dice, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. La palabra permanecer es la misma palabra estar en pie. Es decir, un reino dividido contra sí mismo va a caer. En Juan 8:44 dice que Satanás al principio no permaneció en la verdad. Es decir, cayó de la verdad. En 1 Corintios 10 y el versículo 12 dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ahí está la palabra otra vez, firme. En Efesios 6, 11 al 13, se usa esta palabra dos veces. Dice allí en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Ahí está la misma palabra griega de Apocalipsis 6, 17. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, es decir, para que no caigas en las trampas de Satanás. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, solo contra seres humanos, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tenemos una lucha contra Satanás y sus ángeles, no solo con seres humanos. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la misma palabra que usa Apocalipsis 6, 17. Segunda de Timoteo 2:19 usa también la misma palabra. Dice lo siguiente, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. La palabra firme es la palabra esta. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y voy a mencionarles un último uso de esta palabra que tiene una relación directamente con la segunda venida de Jesús. San Lucas 21 y el versículo 36, aquí está hablando Jesús a sus seguidores. Y dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán, porque está hablando los versículos anteriores de la gran tribulación final, la gran persecución final contra el pueblo de Dios. Y Jesús dice a sus seguidores, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y ahora noten, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, no caer, sino estar en pie. Así que Apocalipsis 6:17 termina con una pregunta. Porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá permanecer en pie o quién podrá mantenerse firme? ¿A dónde esperaríamos conseguir la respuesta a esta pregunta? Pues yo creo que sería en el siguiente capítulo, el capítulo 7.
Vamos a leer Apocalipsis 7 y los versículos 1 hasta el versículo 4, a donde se describe la generación final, los que van a estar en pie, los que no van a rogar que las rocas caigan sobre ellos, no se van a esconder en las cuevas, sino que van a recibir con los brazos abiertos a Cristo Jesús. En estos versículos se describe el sellamiento de los 144,000 o de la generación final. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño en la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, el grupo que se va a mantener firme tiene un sello. Y el sello es el nombre de Dios. Tienen el nombre de Dios en su frente, vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el propósito de un sello que lleva el nombre? Bueno, el nombre indica propiedad. Por ejemplo, cuando yo tengo un libro y le pongo mi nombre, significa que ese libro es mío. Así que este grupo de personas, teniendo el nombre del Padre y del Hijo en su frente, significa que ellos pertenecen a Dios y a su Hijo. Pero el sello tiene otro fin. No solo identificar a los que son fieles, sino también es una señal para que los ángeles protejan a esas personas que tienen el sello. En realidad, el trasfondo de lo que tenemos en Apocalipsis 7, versículo 1 al 8, lo encontramos en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el capítulo 8, se describen las abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban ser pueblo de Dios. Las abominaciones que practicaban los que decían ser pueblo de Dios se describen en Ezequiel el capítulo 8. La peor abominación de todas era que estaban dando la espalda al templo y estaban con el rostro hacia el oriente adorando el sol. Así que Dios dice, el pueblo está en apostasía, los que dicen servirme a mí están adorando al sol, así que yo voy a venir en destrucción a la ciudad de Jerusalén. Pero antes de destruir la ciudad era necesario ponerle un sello a los que no estaban participando en las abominaciones. Ustedes pueden leer esto en Ezequiel 9, no tenemos tiempo de leerlo, Ezequiel 9 y el versículo 1 al 6. El propósito del sello era identificar quiénes eran los fieles para que entonces fuesen protegidos de la destrucción que vendría cuando Nabucodonosor finalmente vino a la ciudad y destruyó la ciudad. Cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad y murieron muchos en la ciudad, hubo un grupo que fue protegido y no murió. Fue el grupo que tenían el sello en sus frentes. Y lo interesante es que este grupo fiel clamaba y gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo entre aquellos que decían ser pueblo de Dios. Es decir, había 2 grupos en la ciudad. La mayoría eran apóstatas. Estaban adorando el sol, practicando idolatría, entre otras cosas. Pero había otro grupo fiel, Apocalipsis los llama 144,000, en Ezequiel el capítulo 9 son los fieles, otro grupo que no están practicando las abominaciones y están clamando y llorando cuando ven todas las abominaciones que se están cometiendo entre los que profesan ser pueblo de Dios. Es decir, el sello de Dios es señal de que Dios va a proteger a sus fieles, los que están vivos antes de la segunda venida. Pero la bestia también tiene una marca. Y la marca de la bestia te dice, yo te voy a proteger si tú tienes mi marca. Tú vas a poder comprar y vender. Y no vas a estar sujeto al decreto de muerte. Pero si tú no recibes mi marca, dice la bestia, entonces no vas a poder comprar y vender. Y también
vas a estar sujeto al decreto de muerte. Ahora yo pregunto, ¿quién prefieres tú que te proteja? ¿Dios o que te proteja la bestia? Bueno, esa es una decisión fácil, porque la bestia en realidad no tiene poder para proteger, pero Dios sí lo tiene. Entonces tenemos que estar seguros de que nosotros tengamos el sello. Ahora, ustedes notarán en Apocalipsis 7 que los ángeles están reteniendo los cuatro vientos de la tierra. Están en los cuatro ángulos. Cuando los ángeles suelten los vientos, que significa que Dios va a retirar su Espíritu Santo, ya Dios no va a luchar con los corazones de los seres humanos, se va a cerrar la puerta de la gracia antes de la segunda venida, como hemos estudiado anteriormente. Cuando eso suceda, mis queridos hermanos y hermanas, lo que va a pasar es que en este mundo va a haber una escena de confusión como jamás se ha visto en la historia del mundo. La Biblia lo llama la gran tribulación. También se refiere a este periodo como el tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Por eso hay que tener el sello de Dios, porque solo los que tienen el sello de Dios serán protegidos en este tiempo. Ahora, ¿cómo será el carácter de aquellos que van a estar vivos cuando Jesús venga? Tenemos que ir al segundo cuadro de los 144,000. Se encuentra en Apocalipsis 14 y los versículos 1 al 5. Aquí ya no se describe el sellamiento de los 144,000, sino el carácter de los 144,000. Vamos a leer esos versículos y luego vamos a explicar un poco más. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a notar las características una por una. Siguen al Cordero por donde quiera que va. El Cordero es Cristo. Es decir, cuando Cristo dirige, ellos siguen lo que Cristo dice, lo que Cristo hace. En segundo lugar, dice que tienen el nombre en la frente. El nombre es un indicio del carácter. Es decir, tienen el carácter del Padre y el Hijo en su mente, y el que posee la mente posee todo el ser. Por ejemplo, mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo. ¿Por qué me pusieron Esteban Pablo? ¿Porque les pareció bonito el nombre Esteban y el nombre Pablo? No. Ellos sabían el carácter de Esteban y el carácter de Pablo, y dijeron, nosotros queremos que nuestro hijo tenga las características que tenían esos dos grandes héroes de la Biblia. Ellos querían que a medida que yo escuchara esos nombres, que yo viviera en armonía con el nombre que ellos me habían puesto. Es decir, el nombre en la frente significa que el Padre y el Hijo poseen la mente de la generación final, y el que posee la mente posee todo el ser. Dice que cantan un cántico nuevo. Y si leen Apocalipsis 15, la tercera perspectiva de los 144,000, allí dice que es el cántico de Moisés y del Cordero. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene esto que ver con Moisés? Bueno, vamos a notar, no podemos contestar esa pregunta plenamente, pero debe tener una relación con lo que pasó en Éxodo 14 y 15. Pero déjenme mencionarles esto. En Apocalipsis 15 dice que nadie podía aprender ese himno o ese cántico sino los 144,000. Ahora, no significa que todos los demás redimidos, los que van a resucitar, no lo van a poder cantar. Sencillamente significa que no lo van a poder cantar con el mismo significado que lo cantarán aquellos que van a pasar por la tribulación final y van a ser librados por Dios.
Déjenme darles un ejemplo. En Éxodo 15 se encuentra el cántico de Moisés. Ahora, ese canto lo compuso Moisés después que el pueblo cruzó el Mar Rojo y los egipcios fueron ahogados, sus opresores fueron ahogados en las aguas. Moisés compuso el himno y el pueblo cantó ese himno, el himno de victoria. Es un himno sobre cómo Dios prevaleció sobre los ejércitos egipcios. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que alguien hoy en día podría ponerle música a la letra de Éxodo 15? Yo creo que sí, podría hacerlo, como no. Pero yo les pregunto, ¿creen ustedes que nosotros podríamos cantar ese himno igual que lo cantaron los hijos de Israel? En ningún sentido. Podemos cantar teóricamente eso y podemos imaginarnos cómo fue. Pero los que pasaron por la experiencia en realidad no cantan en una forma especial. Así que cuando dice que solo los 144,000 pueden cantar ese himno, no significa que los demás no lo van a poder cantar. Significa sencillamente que no lo van a poder cantar con el mismo espíritu, con el mismo entendimiento. Luego sigue diciendo aquí que no se contaminaron los 144,000, la generación final, con mujeres. Ahora, no está hablando de un matrimonio aquí entre un hombre y una mujer. Un matrimonio que se contrae, como dice la Biblia, de un hombre y una mujer no contamina. Lo que contamina es cuando un hombre tiene relaciones con mujeres que no son su esposa. Ahora, la iglesia verdadera de Cristo está casada con Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia se mete con el poder civil y tiene otros enamorados espirituales? Eso es lo que la Biblia llama fornicación. En Apocalipsis 17 habla de una gran ramera que fornica con los reyes de la tierra. Es decir, está jugándole sucio a su esposo Cristo Jesús. Además, esta ramera tiene hijas. Es decir, tiene seguidoras. Una mujer en las profecías representa iglesia, es decir, la ramera es una iglesia apóstata y las hijas son iglesias apóstatas que siguen lo que dice la ramera. La generación final no se habrá contaminado con una iglesia apóstata ni con las iglesias apóstatas que nacieron de ella. Sigue diciendo aquí en cuanto al carácter de los 144,000, en su boca no hay engaño. Es decir, hablan solo la verdad. Y déjeme decirles, si hablan la verdad es porque en el corazón está la verdad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo recuerdo cuando era niño y iba a la escuela, a veces me salía una mala palabra de la boca. Y cuando llegaba a la casa, mi mamá me lavaba la boca con jabón. Y un día mientras yo me estaba saboreando el jabón, que dicho sea de paso no era muy sabroso, se me ocurrió un pensamiento. Le dije, mamá, tú estás tratando de resolver este problema en forma equivocada. Y ella me dice, ¿cómo así? Yo dije, el problema no es con mi boca, el problema es con mi corazón. Entonces lávame el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice, la última característica, son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora escuchen bien. Apocalipsis, el capítulo 6, no es el único lugar a donde aparece esta pregunta. Hay muchos otros versículos de la Biblia a donde se hace una pregunta muy similar. Vamos a anotar algunos de esos lugares. Vamos a Joel, el capítulo 2 y el versículo 11. Joel 2 y el versículo 11. Este versículo está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Y dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque Apocalipsis 19 dice que Jesús viene con los ejércitos celestiales, que son los ángeles. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y ahora escuchen la pregunta, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Una pregunta muy similar. ¿A dónde esperarían conseguir la respuesta a esta pregunta? Que el gran día de Jehová ha venido y es muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? ¿A dónde esperaríamos conseguir la respuesta? Pues tal vez sería bueno ir al siguiente versículo y los siguientes versículos después de eso.
Joel 2, 12 al 17, está hablando del gran día de expiación en Israel, el día del juicio, cuando se hacía la separación entre los que eran fieles y los que no eran infieles. Y ahora mismo está transpirando ese juicio en el santuario celestial. El Señor Jesucristo está examinando los casos de todos los que profesan su nombre para ver quiénes son genuinos y quiénes no son genuinos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud en esta época cuando se está realizando el juicio en el santuario celestial? Noten cuál debe ser nuestra actitud. Versículo 12. Por eso pues ahora, como se ha hecho la pregunta, grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Ahora dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Y escuchen bien, ayuno no significa dejar de comer. Ayuno, según Isaías 58, significa ayudar y beneficiar a los menos afortunados. Significa abstenerse de todo lo que nos causa daño y participar moderadamente de todo lo que es bueno. Así que dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión. Este festival del juicio, el día de expiación, se anunciaba con la trompeta. Así que dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, ¿qué deben hacer los líderes espirituales? Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué debemos estar haciendo en vista de que viene el gran día de Jehová, muy terrible, y quién podrá soportarlo? Debemos estar haciendo lo que dicen estos versículos, afligiendo nuestra alma, acercándonos al Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, venciendo el pecado en la vida. Noten Isaías 33, y esto lo estudiamos en nuestro tema de ayer. Isaías 33, 14 al 16. Nuevamente aparece una pregunta similar y luego la respuesta. En realidad son dos preguntas. Dice en Isaías 33 y el versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora viene la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Porque cuando Jesús venga, viene en fuego, según la Biblia. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién podrá vivir en la presencia de un Dios cuya santidad es un fuego consumidor? Noten la respuesta, tiene que ver con el carácter de la generación final. Dice en el versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, porque va a venir un tiempo de angustia. Y vamos a padecer hambre y sed. Noten lo que dice. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Encontramos esto en Apocalipsis 7 y el versículo 17 dice que los fieles al final no tendrán más hambre ni tendrán más sed. Noten entonces, cuando se hace la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Describe el carácter de las personas que van a subsistir en ese tiempo. Pero este no es el único lugar donde aparece la pregunta.
también aparece en el Salmo 15. Salmo 15 y el versículo 1 se hacen dos preguntas. Ahora, ¿dónde estaban parados los 144,000? Ellos estaban parados en el monte de Sión. Recuerden eso. Ahora, ¿quiénes se van a parar en el monte de Sión? Dice en el versículo 1 del Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Que es Sión. ¿Quién va a morar ahí? Es la pregunta. Noten la respuesta otra vez, el énfasis sobre el carácter, los rasgos de carácter. Dice en los versículos 2 al 5, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Fíjese, puros rasgos de carácter, de conducta. Y luego dice al final del versículo 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, no va a caer, se va a mantener ¿qué? Firme. Aquí está la conexión con Apocalipsis 6. Hay otro lugar donde aparece una pregunta similar. Nahum, el capítulo 1 y el versículo 6 y 7. Noten la pregunta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie? Noten, ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién se va a poder mantener en pie cuando Dios manifieste su ira en este mundo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. La respuesta está en el versículo 7. ¿Quién va a permanecer cuando venga el gran día de la ira de Jehová? Dice el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Quiénes son los que van a poder mantenerse firmes? Los que en Jehová confían. Hay otro lugar donde aparece la pregunta. Malaquías 3 y el versículo 2 y el versículo 3. Primero la pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá, noten otra vez, estar en pie cuando él se manifieste? Versículo 3 tiene la respuesta. Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, los que van a poder subsistir en el gran tiempo de angustia final, y cuando Cristo venga en las nubes del cielo, es aquel que ha sido afinado como oro en el fuego, que ha sido limpiado de sus pecados por el Señor, porque Dios es fuego purificador y como jabón de lavadores, dice aquí. Hay otro lugar donde aparece la pregunta. Salmo 24 y el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Su lugar santo es el monte de Sión, a donde están parados los 144,000, la generación final. Noten la respuesta en los versículos 4 al 6. Nuevamente se enfatiza que estas personas confían en Dios y se dan todos estos rasgos de carácter. No mienten, son fieles, no reciben mordidas. Todas estas características. Dice en el versículo 4, ¿quiénes son los que van a poder subir al monte de Jehová y estar en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora tenemos una ilustración de la generación final en la historia de ese gran patriarca Job.
Algunas personas dicen, ¿por qué Dios va a permitir que su pueblo pase por la gran tribulación final, cual no se ha visto jamás en la historia del mundo? Donde tendrán que huir y los impíos querrán destruirlos, darán un decreto de muerte contra ellos, les prohibirá comprar y vender. ¿Por qué Dios sencillamente no los exonera de eso y se los lleva de una vez? Dos razones. En la historia de Job vemos una de esas razones. En realidad vemos en la historia de Job las dos razones. Y vamos a leer algunos versículos adicionales. La historia de Job es muy interesante. Un día se presentan los hijos de Dios ante Jehová, entre los cuales vino Satanás. Ahora, los hijos de Dios son los representantes del universo. Se apareció entre ellos Satanás representando al planeta Tierra porque él le robó el puesto a Adán. Adán hubiera ido a esa reunión si hubiera sido fiel, pero Satanás usurpó el dominio de este mundo y en el Antiguo Testamento fue allá a la reunión. Y Satanás ahora Dios le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y luego Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, aunque vive en tu territorio, es fiel hijo mío. Y Satanás ahora, enfrente de los representantes de todo el universo, le saca en cara a Dios y le dice, pues claro que te sirve. ¿Quién no te va a servir? Tú has puesto una cerca alrededor de él. Has prosperado todo lo que él hace, lo has llenado de abundantes bienes. ¿Quién no te va a servir a ti? Así. Pero si tú le quitaras todo eso, se demostraría que él te sirve por los panes y los peces, que él te sirve por interés. Y todos los representantes del universo están escuchando. Y dicen, de verdad Dios ha acercado a Job, Dios ha bendecido la obra de sus manos, lo ha prosperado. ¿Quién sabe si lo que dice Satanás es cierto? Así que Dios le dice a Satanás, ¿tú crees que mi pueblo me sirve, que mi siervo Job me sirve por interés? Dios le dice, te permito que vayas y hagas todo lo que tú quieras con lo que él posee. Satanás se alegró. Y Satanás salió de la presencia del Señor y en cuestión de minutos le quitó todo a Job lo que tenía. Los 10 hijos murieron, todos sus siervos fueron o muertos o llevados cautivos, perdió todas sus bestias. Era el hombre más rico del oriente, dice la Biblia. Es decir, en cuestión de minutos quedó en la calle. Y todos los representantes del universo están mirando a ver cómo va a reaccionar Job. ¿Será que ahora que le vinieron males y va a decir, yo no voy a servir a Dios bajo esas circunstancias? No. Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Dios no quitó, Satanás quitó. Pero él no lo sabía. En este tiempo no había Biblia, él no entendía lo que estaba pasando. Pero él dice, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Y todo el cielo, todos los representantes celestiales dicen, amén, aleluya. Job todavía es siervo de Dios, aun cuando perdió todo. Se realiza una segunda reunión en el cielo. Y en esa reunión también fue Satanás representando el planeta Tierra. Y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que a pesar de que me incitaste contra él, todavía conserva su integridad. Y Satanás dice, pues claro, porque no me dejaste tocarlo a él. Pero si tú me dejaras afligirlo a él, te blasfemaría en tu rostro y verías que él te sirve porque tú le das buena salud a él. Y todos los representantes del universo están allí viendo. De verdad que Dios no permitió que Satanás afligiera a Job físicamente. Quién sabe si tenga razón. Así que Dios le dice, está bien, te permito que tú hagas con Job lo que tú quieras, solo no te permito que lo mates. Porque claro, si lo mata, la prueba se acabó. No permito que lo mates. Y sale Satanás de la presencia del Señor y aflige a Job con llagas malignas desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Y tan terrible era que tenía que rascarse con una teja. Y todo el universo está mirando para ver si Job sirve a Dios por interés. Y dice que Job no pecó contra Jehová, pero la historia no termina allí. Job perdió sus posesiones, ahora había perdido su salud, perdió sus hijos y ahora pierde el apoyo de su esposa. Su esposa le dice, Job, ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Está siendo usada por Satanás para tratar de convencer a Job de que maldiga a Dios. Pero Job dice, hablas como una de esas mujeres fatuas. Y luego vienen los 3 amigos de Job para consolarlo. Y la historia dice que los amigos, en vez de consolarlo, se convirtieron en sus acusadores, se volcaron en contra de él. Y luego, en el resto del libro, hasta el capítulo 38, Job piensa que ha perdido a Dios inclusive como su mejor amigo. Porque ora a Dios, le dice, explícame lo que está pasando. Y la respuesta de Dios es un rotundo silencio. Mis queridos hermanos y amigos, este es un cuadro de la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios durante el gran tiempo de angustia final. El pueblo de Dios perderá absolutamente todo. Perderá sus posesiones, perderá el apoyo de la familia, perderá en muchos casos su salud, perderá también el apoyo de sus amigos y sus familiares y clamará a Dios y parecerá inclusive que Dios se ha olvidado de ellos. Pero no soltarán la mano de Dios. Estudien esa parábola de Jesús en Lucas 18, 1 al 8. Ahí hay un cuadro claro de lo que va a pasar con el pueblo de Dios durante ese tiempo, porque el pueblo de Dios servirá a Dios por puro amor y no por interés. Van a decir como Job, aunque me matare, aún confiaré en él. Será como los 3 jóvenes que fueron echados al horno por Nabucodonosor. Ellos dijeron, nosotros servimos al Dios verdadero, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, todavía somos fieles a él. Así que la primera razón por la cual el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación final es para darle una demostración al universo de que los fieles de Dios al final de la historia, los que están vivos, los 144,000, sirven a Dios por puro amor y no por interés, porque Satanás dice que sirven a Dios por interés. La segunda razón es que pasando por esa experiencia, el horno de fuego va a purificar plena y totalmente al pueblo de Dios. Job entendió eso. En Job 23 y el versículo 10, Job entendió que su experiencia era con el fin de purificarlo, de desconectarlo con todo aquello sobre lo cual dependía. Dice en Job 23 y el versículo 10, aquí está hablando Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El tiempo de angustia quemará toda la escoria. Y cuando el pueblo de Dios salga del horno del tiempo de angustia, saldrán puros como el oro. En Isaías 48 y el versículo 10, Dios compara las pruebas de su pueblo con un horno. Dice allí, he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Ahora, viene este tiempo de angustia terrible. Mateo 24 y el versículo 21 y 22 describe ese periodo. Dice que será el peor que jamás haya existido en la historia del mundo. Y dice que si no fuera ese tiempo acortado por Dios, ninguno permanecería salvo. Pero por causa de los escogidos, que son los 144,000, los que van a estar vivos, ese tiempo será acortado. Mis queridos amigos y hermanos, hay pasajes de la Biblia que van a consolar al pueblo de Dios en ese tiempo. Uno de ellos es Isaías 54 y el versículo 8 y el versículo 10. Dice aquí Dios, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Ese es el tiempo de angustia, porque parece que Dios no está allí. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Dios está hablando a su pueblo, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Otro pasaje que será de gran ayuda y ánimo para el pueblo de Dios cuando parece que todo les va mal es el Salmo 46. Vamos a leer empezando en el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Lo que dice Apocalipsis 6, 14 al 16, ya lo leímos. Sigue diciendo, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego viene un contraste, viene un retrato de la ciudad de Dios, Jerusalén. Dice, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios estará en medio de ella, no será conmovida. Es decir, en Jerusalén va a haber seguridad. No está hablando de Jerusalén literal, está hablando de los fieles que pertenecen al remanente de Dios al final de la historia. Dice en el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y luego vuelve a hablar de la tribulación. Bramarán las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, es decir, Dios, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos. Dios está hablando a su pueblo, a la generación final. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué pasaje tan animador para el pueblo de Dios en ese tiempo! Otro pasaje que va a ser de gran ánimo es el Salmo 91, el Salmo de la gran tribulación. Me voy a dar el lujo de leer hasta el versículo 12. El que habita al abrigo del Altísimo, es decir, los que están con Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, Dios, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahora fíjense qué clase de gente es esta. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ahora viene el resultado. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y lo que quiere decir esto es para que no tropieces en la piedra y te caigas. Ahí está la conexión con Apocalipsis, el capítulo 6. ¿Quiénes son los que van a estar firmes? Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 12, 28 y 29. Mis queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos y amigas, nosotros tenemos que entregarnos completamente al Señor. Tenemos que orar como nunca, tenemos que estudiar la palabra como nunca, tenemos que contarle a otros estas historias como nunca. Porque solamente los que están completamente consagrados al Señor van a poder pasar por ese tiempo de tribulación y angustia final. Vamos a tener que estar conectados íntimamente con el Señor. En Hebreos 12, 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que dice que debemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia, y luego dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quiénes son los que van a ver a Jesús y no van a esconderse en las cuevas, ni van a rogar que las rocas caigan sobre ellos? Lo van a ver con sus ojos, no van a decir, escóndenos de la cara de aquel.
Noten Mateo 5 y el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Isaías 33, 17. Dice allí, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 al 3. Nuevamente el énfasis es quiénes son los que van a ver, los que van a mirar y no van a querer esconderse de la cara, sino que van a querer ver el rostro. Dice allí en 1 Juan 3, 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo vamos a ver porque somos semejantes a Él. Y luego el versículo 3 dice, ¿qué debemos hacer para prepararnos? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En Hebreos 12 y el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero los fieles en el reino van a ver el rostro de Jesús. No se van a querer esconder, van a ver el rostro porque tiene un carácter semejante al de Cristo. Dice en Apocalipsis 22 y el versículo 3 y 4, hablando de la santa ciudad, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, es decir, tendrán su carácter. Ahora la pregunta clave es ¿cómo podemos nosotros purgarnos del pecado? Nosotros no podemos. La carne, como dice la Biblia, naturaleza pecaminosa no puede hacer el bien sin ayuda. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús, con la ayuda de Dios, solamente se puede vencer. Entregándonos a Él de día en día, consagrándonos a Él. La Biblia nos dice cómo podemos nosotros desarrollar esa clase de carácter. En Efesios 5, 25 al 27, el apóstol Pablo describió cómo la iglesia se purifica. Dice allí el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Por qué se entregó Jesús? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que lava? Dice, lo que lava es agua por la palabra. El agua es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace todo a través de la palabra. Ahora, ¿con qué fin? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo es que la iglesia llega a ser santa y sin mancha? A través del agua por la palabra. El Espíritu Santo a través de la palabra, cuando leemos y estudiamos la palabra con un corazón abierto, nos purifica. El Salmo 119 y el versículo 9 al 11 nos da el secreto también. Pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y ahora fíjense lo que dice el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando dejamos que la palabra entre por nuestros oídos y por nuestros ojos y haga un impacto en nuestro ser, la palabra nos limpia. Muchas veces los jóvenes me preguntan, pastor, ¿cuál es el secreto para vencer el pecado? Y yo les digo dos cosas. Número uno, no permitas que entre a tu mente nada que contamine tu mente. Del internet o de cualquier parte, de tu teléfono, no dejes que entre nada malo a tu mente. Pero no dejes hueco tu cerebro. No dejes tu mente vacía. Luego, entra a la palabra con oración, estudia la palabra, diciendo, Señor, habla Señor, que tu siervo oye. Y entonces la palabra entra y la palabra limpia y purifica el ser.
Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hemos mencionado 2 Corintios 3 y el versículo 18, donde el apóstol Pablo da el secreto. Él dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, es decir, contemplando la gloria del Señor, ¿qué sucede con nosotros? Somos transformados, la palabra metamorfosis en griego, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mis queridos amigos y hermanos, no sabemos cuán pronto, pero todas las señales en el mundo indican que estamos entrando en la recta final de la historia. Va a venir el momento en que se va a cerrar la puerta de la gracia y luego vendrá la gran tribulación. No habrá oportunidad de cambiar de bando. En Apocalipsis 22 y el versículo 11 nos habla del momento cuando se va a cerrar la puerta. Dice, y él me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro. Está hablando de Apocalipsis y de toda la Biblia por extensión. No selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y luego, después de eso, viene la segunda venida. He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Habrá un cierre de la gracia para todo el mundo, pero ¿saben que hay otro cierre de gracia? Es cuando una persona se muere. Si tú no llegas al momento cuando se cierra la puerta de la gracia para el mundo, cuando todos los casos están decididos y llegases a morir antes de eso, tu puerta de gracia se cerró. Por eso no podemos dejar de decidir ahora por el Señor, porque no sabemos si en un minuto vamos a estar vivos. Mientras estamos vivos podemos escoger a Jesús. Después de la muerte el caso está decidido. Y ya en la segunda venida se sabrá si la persona estuvo en Cristo o si la persona permaneció en el pecado. Mis queridos amigos y hermanos, entreguémonos a Jesús como nuestro Salvador personal. Estudiemos su palabra, hablemos con Él en oración, hablemos a otros sobre las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando venga el gran día de tribulación final, podremos mantenernos firmes, no por algo que hay en nosotros, sino por la gracia y el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquellos que podrán estar en pie en medio de la lucha final no serán los que hayan confiado en su propia justicia, ni los que hayan descansado en una fe superficial sostenida solo por emociones pasajeras o por una relación externa con la verdad. Serán los que, a través de una experiencia profunda y transformadora, hayan permitido que la verdad penetre en lo más íntimo del ser, purificando los motivos, disciplinando los pensamientos y sometiendo la voluntad humana a la voluntad divina. En el tiempo de prueba que se avecina, cuando cada apoyo terrenal será quitado y toda falsa seguridad será derribada, solo permanecerán firmes aquellos cuya vida esté escondida con Cristo en Dios, porque habrán aprendido a depender de Él, no solo en tiempos de luz, sino también en las horas de oscuridad, cuando el alma no siente, no ve y no comprende, pero aún así confía. La lucha final no será meramente externa, ni consistirá únicamente en persecuciones visibles o conflictos abiertos con los poderes del mundo, sino que alcanzará su mayor intensidad en el terreno del corazón y de la mente. Allí se decidirá quién puede permanecer en pie. La batalla será por la lealtad absoluta a Dios, por la fidelidad a su ley, en medio de una apostasía casi universal, y por la perseverancia en la fe, cuando la verdad sea impopular, y seguirla implique soledad, pérdida y sufrimiento. En ese tiempo, el enemigo desplegará todos sus engaños para seducir, confundir y desalentar, presentando una religión sin cruz, una obediencia sin sacrificio y una esperanza sin santidad.
Solo los que hayan fortalecido su entendimiento con la palabra y su carácter mediante la comunión diaria con Dios discernirán el error disfrazado de verdad. Los que permanezcan firmes serán aquellos que hayan comprendido que la vida cristiana no es una teoría ni una mera profesión, sino una experiencia viva de transformación continua. No habrán postergado la obra de purificación del carácter para un tiempo futuro, ni habrán supuesto que una fe declarada en palabras los sostendría en la crisis. Entenderán que cada acto de obediencia presente los prepara para la prueba venidera, y que cada concesión al pecado debilita el alma para el conflicto final. Por eso en su caminar diario habrán aprendido a vencer en las pequeñas cosas, a resistir las tentaciones ocultas, a negar el yo cuando nadie los ve y a vivir una religión práctica que se manifiesta en pensamientos puros, palabras cuidadosas y acciones guiadas por el amor. En medio de la lucha final, no habrá poder humano que pueda sostener al alma. Los sistemas religiosos fallarán, los líderes espirituales caerán, y muchos que parecían firmes abandonarán la fe cuando ésta exija fidelidad incondicional. En ese contexto, solo aquellos que hayan cultivado una relación personal e íntima con Cristo podrán mantenerse en pie. No dependerán de la fe de otros ni de la aprobación de la multitud, porque habrán aprendido a escuchar la voz de Dios por sí mismos, a reconocer su dirección en las Escrituras y a obedecerla, aunque todo el mundo se oponga. Su confianza no descansará en señales externas ni en manifestaciones extraordinarias, sino en la certeza tranquila de que Dios es fiel a sus promesas. Estos vencedores no serán personas sin luchas ni debilidades, sino creyentes que, conscientes de su fragilidad, se aferraron constantemente al poder divino. Comprenderán que en ellos mismos no hay fuerza suficiente para resistir al enemigo, pero también sabrán que el cielo ha provisto todo lo necesario para la victoria. Su vida de oración no será ocasional ni formal, sino una comunión constante, una dependencia diaria que los lleva a buscar dirección, perdón y fortaleza en cada circunstancia. En el tiempo de angustia, cuando el sentimiento de indignidad los asalte y el recuerdo de los pecados pasados intente aplastarlos, se sostendrán no en su experiencia, sino en las promesas inmutables de Dios. El carácter de aquellos que estarán en pie habrá sido formado en el crisol de la prueba. No se habrá desarrollado de manera repentina, sino a través de años de disciplina espiritual, de conflictos internos y de decisiones firmes a favor de la verdad. Habrán aprendido a amar la justicia y a odiar el pecado, no solo por temor al castigo, sino porque su corazón ha sido transformado por el amor divino. Esta experiencia los capacitará para permanecer fieles cuando el pecado sea exaltado como virtud y la obediencia sea considerada fanatismo. En medio de un mundo que llama bien a lo malo y malo a lo bueno, su conciencia, iluminada por el Espíritu de Dios, será una guía segura. Los que puedan estar en pie comprenderán profundamente el significado de la obra de Cristo como su único mediador y salvador. No confiarán en méritos humanos ni en obras propias para justificarse delante de Dios, pero tampoco usarán la gracia como excusa para la desobediencia. Sabrán que la fe verdadera produce obediencia y que la gracia que perdona es la misma que transforma. Por eso, su vida reflejará una armonía entre la fe y las obras, entre la confianza en la justicia de Cristo y la cooperación diaria con el Espíritu en la obra de santificación. Esta experiencia equilibrada los preservará de los extremos del legalismo y del libertinaje espiritual. En el tiempo final, cuando se retire toda protección visible y el pueblo de Dios parezca abandonado, aquellos que estén en pie habrán aprendido a vivir por fe y no por vista.
Recordarán cómo Dios los ha guiado en el pasado, cómo ha respondido a sus oraciones y cómo ha transformado sus vidas, y estas memorias fortalecerán su confianza en medio de la crisis. No exigirán explicaciones ni señales adicionales, porque sabrán que el mismo Dios que los llamó es poderoso para sostenerlos hasta el fin. Esta fe perseverante será el resultado de una experiencia acumulada de caminar con Dios día tras día. Así, los que permanezcan firmes en medio de la lucha final no serán los más elocuentes ni los más admirados por el mundo, sino los que hayan permitido que Dios escriba su ley en el corazón. Serán personas comunes, transformadas por una gracia extraordinaria que habrán aprendido a morir al yo para vivir para Dios. En la aparente debilidad humana, manifestarán una fortaleza que no proviene de este mundo, y su fidelidad silenciosa dará testimonio de que el poder divino es suficiente para guardar al alma que confía plenamente en Él. La preparación para vencer y finalmente morar con el Señor no comienza en el tiempo de angustia, sino mucho antes, en la vida diaria, en las decisiones aparentemente pequeñas que revelan a quién pertenece el corazón. La victoria que será necesaria en la crisis final solo será posible para aquellos que hayan aprendido a vencer cuando la prueba no era visible y cuando la fidelidad no traía reconocimiento humano. El carácter no se forma en el momento de la emergencia, sino en la constancia silenciosa de una comunión diaria con Dios, donde el alma aprende a someterse a confiar y a obedecer, aun cuando el camino no parece claro. Quienes esperan ser fortalecidos repentinamente para resistir las pruebas finales, sin haber cultivado ahora una experiencia profunda con Dios, descubrirán demasiado tarde que no poseen la fe ni la fortaleza necesarias para mantenerse firmes. La obra esencial que debe realizarse en el corazón es la completa rendición del yo. Mientras el orgullo, la autosuficiencia y el amor propio gobiernen el alma, no puede haber verdadera victoria sobre el pecado. Muchos desean la vida eterna, pero no desean el proceso de muerte al yo que esa vida requiere. Sin embargo, el cielo no puede ser heredado por aquellos que se aferran a su voluntad en oposición a la voluntad divina. Vencer significa aprender a decir no a los impulsos naturales cuando estos contradicen los principios del cielo. Significa aceptar la disciplina divina como una expresión de amor y permitir que el carácter sea moldeado conforme al modelo celestial, aunque este proceso sea doloroso para la naturaleza humana. La victoria no se obtiene mediante esfuerzos humanos aislados, ni por una fuerza de voluntad independiente de Dios. Por el contrario, cuanto más consciente es el creyente de su debilidad, más firmemente aprende a aferrarse al poder divino. El verdadero vencimiento del pecado es el resultado de una cooperación diaria entre la voluntad humana y la gracia celestial. Dios no fuerza la obediencia, pero capacita al alma que elige obedecer. En esta cooperación, el creyente aprende que cada triunfo, por pequeño que parezca, fortalece la fe y prepara el corazón para pruebas mayores. Así, paso a paso, el carácter se afirma en la justicia y se debilita la influencia del pecado. Para morar con el Señor es indispensable una transformación completa del carácter, no solo una reforma externa. El pecado no puede existir en la presencia de Dios, y por lo tanto, todo aquello que esté en armonía con el pecado debe ser eliminado del alma. Esta obra no consiste únicamente en abandonar actos visibles de maldad, sino en permitir que el Espíritu de Dios revele los motivos ocultos, los pensamientos impuros y las inclinaciones egoístas que contaminan el corazón. Muchos se conforman con una religión que cambia la conducta exterior, pero evitan el examen profundo del alma. Sin embargo,
Solo aquellos que permitan que la luz divina penetre en cada rincón del ser estarán preparados para vivir eternamente en la presencia del Santo. El camino hacia la victoria implica una comprensión correcta de la justicia de Cristo. No se trata de una justicia que cubre el pecado mientras éste continúa siendo practicado, sino de una justicia que libera del poder del pecado. Cuando el creyente comprende que Cristo no solo murió para perdonar, sino también para restaurar la imagen divina en el ser humano, comienza una experiencia completamente nueva. La fe deja de ser una aceptación intelectual y se convierte en una confianza viva que transforma la vida. Esta fe produce obediencia, no como una carga, sino como una respuesta natural al amor recibido. Así, el alma aprende que la obediencia no es el medio para ganar la salvación, sino la evidencia de que la salvación está obrando en el corazón. En el proceso de vencer para morar con el Señor, la prueba de la fe será constante. Habrá momentos en los que Dios parecerá distante, en los que la oración no traerá alivio inmediato y en los que el alma será tentada a dudar de las promesas divinas. Estas experiencias no son señales de abandono, sino oportunidades para que la fe se fortalezca. La fe madura no depende de sentimientos ni de circunstancias favorables, sino de la confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Aquellos que aprendan a confiar cuando no sienten, a obedecer cuando no comprenden y a esperar cuando no ven, estarán desarrollando el tipo de fe que los sostendrá en la hora final. La disciplina espiritual es una parte esencial de esta preparación. El estudio constante y reverente de las Escrituras, la oración perseverante y la meditación en las promesas divinas son los medios por los cuales el Espíritu fortalece la mente y purifica el corazón. Sin esta disciplina, la fe se debilita y el alma se vuelve vulnerable al engaño. En el tiempo final, muchos serán confundidos por doctrinas atractivas pero falsas, y solo aquellos que estén profundamente arraigados en la palabra discernirán el error. Por eso, la comunión diaria con Dios no es opcional, sino vital para la supervivencia espiritual. La victoria que capacita para morar con el Señor también se manifiesta en la manera en que el creyente enfrenta el sufrimiento y la prueba. En lugar de rebelarse contra Dios o cuestionar su amor, aprende a ver en cada prueba una oportunidad de crecimiento espiritual. El sufrimiento aceptado con fe purifica el carácter, debilita el apego a este mundo y fortalece la esperanza del cielo. Aquellos que rehuyen toda dificultad y buscan una religión cómoda, descubrirán que su fe no resiste la presión. En cambio, los que confían en Dios en medio del dolor, desarrollan una fortaleza interior que no puede ser quebrantada por las circunstancias externas. Vencer para morar con el Señor implica vivir con una perspectiva eterna. El corazón que está aferrado a los placeres, honores y comodidades de este mundo no puede estar plenamente preparado para el cielo. La esperanza bienaventurada de la vida eterna purifica el alma, eleva los pensamientos y orienta las decisiones diarias. Aquellos que viven a la luz de la eternidad aprenden a valorar lo invisible por encima de lo visible y a sacrificar lo temporal por lo eterno. Esta visión celestial les da fuerza para permanecer fieles cuando la fidelidad implica pérdida, porque saben que nada de lo que se entrega por amor a Dios es en vano. La comprensión de la obra que se realiza en el santuario celestial es fundamental para entender cómo el creyente puede estar preparado para la crisis final y finalmente morar con el Señor. Esta verdad no fue dada solo para ampliar el conocimiento teológico, sino para producir una experiencia profunda de arrepentimiento, purificación y consagración total.
quienes entienden que el juicio no es un evento distante, sino una realidad presente, sienten la solemne responsabilidad de examinar su vida a la luz de la ley divina. No viven en temor paralizante, sino en una vigilancia espiritual constante, conscientes de que cada pensamiento, cada palabra y cada acción tiene un peso eterno. Esta comprensión los lleva a buscar una relación más profunda con Cristo, sabiendo que solo en Él hay perdón, restauración y poder para vencer. La obra del juicio no es una obra meramente legal, sino profundamente redentora. Su propósito no es condenar, sino vindicar el carácter de Dios y demostrar el poder transformador de la gracia en la vida de aquellos que se han entregado plenamente a Él. Aquellos que podrán estar en pie en ese tiempo habrán permitido que esta obra se refleje en su experiencia diaria. No se conformarán con una religión superficial ni con una obediencia parcial, sino que buscarán una armonía completa entre su fe y su conducta. Sabrán que la misma gracia que los justifica es la que los capacita para vivir en obediencia y que no hay contradicción entre la misericordia divina y la justicia divina, sino una perfecta unidad que se manifiesta en la vida transformada del creyente. La preparación para el tiempo final implica una obra profunda de limpieza del alma. Así como en el antiguo servicio terrenal se realizaba una purificación solemne, hoy se llama al pueblo de Dios a una experiencia de arrepentimiento sincero y abandono total del pecado. Este proceso no es instantáneo ni superficial, sino progresivo y profundamente personal. Dios revela el pecado paso a paso, conforme el creyente está dispuesto a renunciar a él. Aquellos que resisten esta obra, justificando sus defectos o excusando sus debilidades, se privan del poder transformador de la gracia. En cambio, los que aceptan la corrección divina con humildad descubren que cada victoria los acerca más al ideal divino y fortalece su carácter para la prueba final. En esta experiencia, el creyente aprende que la verdadera santidad no consiste en una perfección aparente ni en una ausencia de lucha, sino en una dependencia constante de Cristo. Cuanto más se acerca el alma a la luz divina, más claramente ve sus propias imperfecciones y, lejos de desanimarse, aprende a confiar más plenamente en el poder redentor de Dios. Esta conciencia de necesidad constante preserva al creyente del orgullo espiritual y lo mantiene en una actitud de humildad y oración. En el tiempo final, cuando el enemigo intente destruir la fe recordando los pecados del pasado, aquellos que hayan vivido esta experiencia se aferrarán no a su conducta, sino a la justicia de Cristo, sabiendo que su única esperanza está en Él. La obra del santuario también enseña la seriedad del pecado y el alto precio de la redención. Cada pecado confesado y abandonado recuerda al creyente el sacrificio infinito realizado para hacerlo posible. Esta comprensión despierta un profundo amor y gratitud que se manifiestan en una vida de obediencia voluntaria. El creyente no obedece por temor al castigo, sino porque su corazón ha sido conquistado por el amor divino. Esta motivación es esencial para permanecer firme en el tiempo final, cuando la obediencia será probada severamente, y solo aquellos que amen la verdad más que la vida estarán dispuestos a mantenerse fieles. La preparación para morar con el Señor también implica una correcta comprensión del carácter de Dios. Muchos han sido llevados a ver a Dios como un juez severo y distante, y esta visión distorsionada debilita la fe y roba la paz del alma. Sin embargo, aquellos que están siendo preparados para la crisis final llegan a conocer a Dios como un Padre amoroso, justo y misericordioso, que se deleita en salvar y restaurar. Esta confianza en el carácter divino les permite enfrentar el juicio sin desesperación, sabiendo que Dios no rechaza al alma que se entrega sinceramente a Él.
Esta seguridad no produce descuido, sino una obediencia más profunda y una consagración más completa. En el tiempo de angustia, cuando la intercesión visible haya terminado y el pueblo de Dios enfrente la prueba más severa, aquellos que hayan comprendido y vivido las verdades del santuario estarán preparados para permanecer en pie. Habrán aprendido a confiar en Dios sin apoyos visibles, a aferrarse a las promesas aun cuando todo parezca perdido. Su fe no será una fe prestada, ni una fe basada en emociones, sino una confianza arraigada en el carácter inmutable de Dios. Esta fe lo sostendrá cuando el enemigo intente infundir desesperación y cuando el recuerdo de las imperfecciones pasadas intente quebrantar su esperanza. La obra que se realiza ahora en el corazón es decisiva para ese momento. Cada día de comunión con Dios, cada victoria sobre el pecado y cada acto de obediencia sincera son parte de la preparación para la eternidad. Aquellos que descuidan esta obra hoy no estarán listos mañana, pero los que, con humildad y perseverancia, permiten que Dios los transforme, descubrirán que Él es poderoso para guardarlos hasta el fin. Esta certeza llena el alma de esperanza y fortalece la fe para enfrentar con valentía los desafíos del tiempo final. Así, la comprensión viva de la obra celestial no solo ilumina la mente, sino que transforma la vida. Prepara al creyente para estar en pie en medio de la lucha final y lo capacita para morar con el Señor para siempre. No se trata de una doctrina aislada, sino de una verdad viva que llama a una entrega total, a una fe perseverante y a una obediencia nacida del amor. Quienes acepten este llamado descubrirán que la gracia divina es suficiente para completar la obra iniciada y llevarlos victoriosos hasta el final. La victoria sobre el pecado y sobre el yo constituye uno de los aspectos más profundos y exigentes de la experiencia cristiana, y es precisamente en este punto donde muchos fracasan en su preparación para el tiempo final. El pecado no es solo una transgresión externa de la ley divina, sino una condición del corazón que inclina la voluntad lejos de Dios. Por esta razón, la obra de vencer no puede limitarse a modificar conductas visibles, sino que debe alcanzar las raíces mismas del egoísmo, del orgullo y de la autosuficiencia. Mientras el yo permanezca entronizado en el corazón, la vida espiritual estará marcada por derrotas repetidas, porque el yo siempre se opondrá al gobierno de Dios. Vencer implica destronar al yo y permitir que Cristo reine plenamente en la vida, dirigiendo pensamientos, afectos y decisiones. La lucha contra el yo es constante y a menudo más dolorosa que la lucha contra tentaciones externas. El corazón humano se aferra naturalmente a su independencia y resiste la sumisión total a la voluntad divina. Sin embargo, aquellos que serán capaces de estar en pie en el tiempo final habrán aprendido que no hay seguridad espiritual fuera de esa completa rendición. Cada día, en decisiones silenciosas y a veces invisibles para los demás, habrán elegido negar el yo, aceptar la voluntad de Dios y caminar por fe, aun cuando esa elección implicara sacrificio personal. Estas decisiones diarias, repetidas con perseverancia, forman un carácter firme, capaz de resistir las presiones más intensas del tiempo de angustia. La victoria sobre el pecado no significa la ausencia de tentaciones, sino el desarrollo de una relación tan profunda con Cristo que el pecado pierde su poder dominante sobre el alma. A través de esta unión viva, el creyente recibe fuerza para resistir, discernimiento para reconocer el engaño y gracia para levantarse cuando ha fallado. Aquellos que viven esta experiencia no se desaniman fácilmente por sus luchas, porque han aprendido a acudir inmediatamente a Cristo en busca de perdón y renovación.
No permiten que la culpa los aleje de Dios, sino que la usan como un llamado a una dependencia más profunda. Esta actitud los preserva de la desesperación, uno de los engaños más peligrosos del enemigo en el tiempo final. La obra de vencer requiere también una vigilancia constante sobre los pensamientos. La mente es el campo de batalla donde se decide la victoria o la derrota, y solo aquellos que aprendan a someter sus pensamientos a la obediencia de Cristo podrán mantenerse firmes. Pensamientos impuros, resentimientos ocultos, deseos egoístas y ambiciones mundanas, si no son rechazados, debilitan el alma y la hacen vulnerable al pecado abierto. Por eso la preparación para morar con el Señor incluye una disciplina mental que se desarrolla mediante la oración, el estudio de la palabra y la meditación en las cosas celestiales. La mente que se llena de verdad y de la presencia de Dios encuentra menos atractivo en el pecado y mayor deleite en la justicia. En este proceso, el creyente aprende que la victoria no es un logro personal del cual pueda gloriarse. Cada triunfo es el resultado del poder divino, obrando en un corazón dispuesto. Esta comprensión elimina toda jactancia espiritual y mantiene al alma en una actitud de humildad constante. Quienes realmente están venciendo no se comparan con otros, ni se consideran superiores, sino que reconocen cuán grande es su necesidad diaria de la gracia de Dios. Esta humildad los prepara para recibir más luz y más poder, mientras que el orgullo espiritual cierra la puerta al crecimiento y conduce a la caída. La victoria sobre el pecado también se manifiesta en una creciente sensibilidad espiritual. Aquellos que están siendo transformados por la gracia no solo evitan el pecado abierto, sino que se entristecen por todo lo que desagrada a Dios. Su conciencia, iluminada por el Espíritu, se vuelve más delicada, y aprenden a apartarse de influencias, hábitos y ambientes que debilitan su comunión con el cielo. Esta separación no nace de un espíritu crítico o legalista, sino de un deseo profundo de agradar a Dios y reflejar su carácter. En el tiempo final, cuando el mundo estará saturado de influencias corruptoras, esta sensibilidad espiritual será una protección indispensable. El camino de la victoria incluye inevitablemente pruebas y aparentes derrotas. Habrá momentos en los que el creyente se sentirá débil, confundido y tentado a abandonar la lucha. Sin embargo, estas experiencias no deben interpretarse como señales de fracaso definitivo, sino como parte del proceso de crecimiento. Dios permite estas pruebas para revelar la insuficiencia humana y dirigir el corazón a una confianza más completa en el poder divino. Aquellos que perseveran en la lucha, aun cuando caen, desarrollan una fe más fuerte y una dependencia más profunda, cualidades esenciales para enfrentar la crisis final. Vencer para morar con el Señor implica también aprender a vivir en constante comunión con Él. No se trata de momentos aislados de fervor espiritual, sino de una relación continua que impregna toda la vida. El creyente aprende a llevar cada carga, cada decisión y cada tentación a la presencia de Dios, confiando en que Él proveerá sabiduría y fuerza en el momento oportuno. Esta comunión constante transforma la vida ordinaria en un caminar sagrado y prepara al alma para permanecer firme cuando las circunstancias externas se vuelvan hostiles. La victoria sobre el pecado y el yo prepara al creyente para reflejar el carácter de Cristo en medio de un mundo que se opone a la justicia. Aquellos que han aprendido a vencer no solo buscan su propia salvación, sino que se convierten en instrumentos de luz para otros. Su vida da testimonio silencioso del poder transformador de la gracia y ofrece esperanza a quienes luchan en la oscuridad.
En el tiempo final, este testimonio será una de las evidencias más poderosas de que Dios tiene un pueblo preparado para morar con Él para siempre. La fe que sostiene al creyente cuando todo apoyo visible desaparece es una fe que ha sido probada, purificada y fortalecida a lo largo del tiempo. No es una fe impulsiva ni emocional, sino una confianza profunda y razonada en el carácter y las promesas de Dios. En el tiempo final, cuando las circunstancias parecerán contradecir cada palabra de esperanza, y cuando el pueblo de Dios se vea rodeado de oposición, esta fe será puesta a prueba como nunca antes. Aquellos que no hayan aprendido a caminar por fe, en los días de relativa calma, encontrarán imposible sostenerse cuando la presión alcance su punto máximo. Por esta razón, la experiencia presente es decisiva para el futuro, porque la fe que no se ejercita ahora no podrá responder en la crisis. Esta fe madura se desarrolla cuando el creyente aprende a confiar en Dios, aun cuando no recibe respuestas inmediatas a sus oraciones. Muchas veces, el silencio divino es una prueba más profunda que la respuesta rápida, porque revela si la confianza está basada en los beneficios recibidos o en el carácter inmutable de Dios. Aquellos que serán capaces de estar en pie en el tiempo final habrán aprendido a esperar con paciencia, a perseverar en la oración, aun cuando no sienten consuelo, y a sostenerse en la palabra cuando los sentimientos contradicen la realidad espiritual. Esta experiencia fortalece el alma y la prepara para resistir las insinuaciones del enemigo, quien intentará sembrar dudas acerca del amor y la fidelidad de Dios. La fe que vence es una fe que se aferra a Cristo como el único fundamento de esperanza. En el tiempo de angustia, cuando el recuerdo de los pecados pasados sea traído con fuerza a la mente y el alma sea tentada a creer que no puede ser aceptada por Dios, solo aquellos que comprendan plenamente la eficacia del sacrificio de Cristo podrán mantenerse firmes. No confiarán en su experiencia pasada ni en su fidelidad presente, sino únicamente en la justicia perfecta de Cristo. Esta confianza no conduce al descuido espiritual, sino a una dependencia más profunda y a una entrega más completa. Saben que fuera de Cristo no hay esperanza, pero también saben que en Él hay poder suficiente para salvar hasta lo sumo. Esta fe perseverante se manifiesta en una obediencia constante, aun cuando la obediencia traiga sufrimiento. En el tiempo final, la fidelidad a Dios implicará sacrificios reales, pérdida de aceptación social, dificultades económicas y, en algunos casos, persecución abierta. Aquellos cuya fe esté basada en la conveniencia o en la aprobación humana no resistirán esta prueba. En cambio, los que han aprendido a amar la verdad más que su propia comodidad permanecerán firmes, porque su fe está anclada en realidades eternas y no en beneficios temporales. Para ellos, obedecer a Dios es una necesidad del alma, no una opción negociable. La fe que sostiene en la crisis final también es una fe que recuerda. Recordar cómo Dios ha guiado en el pasado, cómo ha abierto caminos donde no los había y cómo ha sostenido en momentos de debilidad, fortalece la confianza para el presente. Aquellos que cultivan una memoria espiritual viva, reconociendo la mano de Dios en su historia personal, encuentran consuelo y fortaleza cuando enfrentan pruebas aparentemente insuperables. Esta fe histórica, basada en la experiencia real con Dios, se convierte en un ancla firme cuando las emociones fluctúan y las circunstancias se vuelven adversas. En el tiempo final, la fe será probada no solo por la persecución externa, sino también por la aparente demora del cumplimiento de las promesas. Muchos se cansarán de esperar y serán tentados a ceder en su fidelidad para aliviar la presión presente. Sin embargo, aquellos que han aprendido a esperar en Dios
comprenderán que la demora no es abandono, sino parte del plan divino. Sabrán que cada momento de espera fortalece el carácter y purifica la fe, y que la promesa se cumplirá en el tiempo perfecto. Esta comprensión los capacita para perseverar sin amargura ni desesperación. La fe que permite morar con el Señor es una fe que transforma la manera de ver la vida y la muerte. El temor a la pérdida y al sufrimiento pierde su poder cuando la esperanza de la vida eterna se vuelve una realidad viva en el corazón. Aquellos que viven por fe comprenden que esta vida no es el fin, sino una preparación para algo infinitamente mayor. Esta perspectiva eterna les da valentía para enfrentar cualquier prueba, porque saben que nada puede separar al alma que confía de la fidelidad divina. En el tiempo final, esta fe será una fuente de paz en medio del caos y de firmeza en medio de la incertidumbre. La fe que vence no es una fe aislada ni individualista, sino una fe que se fortalece en la comunión con otros creyentes fieles. Aunque en el tiempo final muchos se apartarán, aquellos que permanezcan firmes encontrarán apoyo mutuo en la oración, en el testimonio y en la exhortación sincera. Esta comunión, basada en la verdad y en el amor, será un medio por el cual Dios sostendrá a su pueblo. Unidos por una fe viva en Cristo, estarán preparados para enfrentar la última prueba y para morar con el Señor para siempre. La obediencia que capacita al creyente para permanecer fiel en el tiempo final no nace del temor al castigo ni del deseo de recompensa, sino de un amor profundo y transformador hacia Dios. Cuando el corazón ha sido verdaderamente tocado por la gracia divina, la obediencia deja de percibirse como una carga pesada y se convierte en una expresión natural de gratitud y lealtad. Aquellos que estarán en pie en medio de la lucha final habrán aprendido a obedecer no porque se les exige, sino porque aman la justicia y aborrecen el pecado. Esta obediencia motivada por el amor es la única que puede resistir cuando la presión externa se vuelve intensa y cuando obedecer implica sufrimiento real. Muchos confunden la obediencia con un cumplimiento externo de normas, pero la obediencia que Dios requiere alcanza las profundidades del corazón. No se limita a actos visibles, sino que gobierna los pensamientos, los deseos y las intenciones. En esta experiencia, el creyente aprende que Dios no se complace en una obediencia forzada o mecánica, sino en una entrega voluntaria que brota de un corazón renovado. Esta comprensión transforma la relación con Dios, porque el creyente ya no lo ve como un legislador distante, sino como un padre amoroso cuyo carácter desea reflejar. En el tiempo final, esta relación íntima será esencial para resistir las tentaciones que apelarán al egoísmo y a la conveniencia personal. La obediencia nacida del amor también produce una profunda coherencia entre la fe profesada y la vida vivida. Aquellos que aman a Dios no separan lo espiritual de lo práctico, ni limitan su fe a momentos de culto. Cada aspecto de la vida diaria, el trabajo, las relaciones, el uso del tiempo y los recursos, se convierte en un acto de adoración. Esta coherencia fortalece el carácter y prepara al creyente para permanecer firme cuando la fidelidad sea examinada públicamente. En el tiempo final, cuando muchos serán expuestos por una fe superficial, aquellos cuya obediencia esté arraigada en el amor demostrarán una estabilidad espiritual que no puede ser sacudida. Esta obediencia amorosa también capacita al creyente para aceptar la voluntad de Dios, aun cuando ésta no coincide con los deseos personales. Aprender a decir «hágase tu voluntad» no es fácil para la naturaleza humana, pero es una lección esencial para quienes desean morar con el Señor. Aquellos que han aprendido a confiar en la sabiduría divina aceptan la dirección de Dios, incluso cuando el camino parece incomprensible.
Esta sumisión confiada es una señal de madurez espiritual y una protección contra el engaño, porque el enemigo no puede desviar fácilmente a un alma que ha aprendido a descansar en la voluntad de Dios. En el tiempo final, la obediencia será puesta a prueba por leyes humanas que entrarán en conflicto con los principios divinos. En ese contexto, solo aquellos cuya obediencia esté firmemente establecida en el amor a Dios permanecerán fieles. No obedecerán por espíritu de rebeldía ni por deseo de destacarse, sino por una convicción profunda de que la lealtad a Dios está por encima de toda autoridad humana. Esta obediencia valiente no nace de la autosuficiencia, sino de una dependencia constante del poder divino. Quienes han aprendido a obedecer en lo cotidiano estarán preparados para obedecer cuando hacerlo implique riesgo y sacrificio. La obediencia nacida del amor también se manifiesta en un espíritu de mansedumbre y paciencia. Aquellos que aman a Dios reflejan su carácter en la manera en que tratan a los demás, incluso a quienes se oponen a ellos. En el tiempo final, cuando la tensión y la hostilidad aumenten, esta mansedumbre será una evidencia poderosa del poder transformador de la gracia. No responderán al odio con odio, ni a la injusticia con venganza, sino con una firmeza serena que revela una confianza profunda en la justicia divina. Esta actitud no solo glorifica a Dios, sino que fortalece el alma para permanecer en pie en medio de la prueba. La obediencia que prepara para morar con el Señor también está estrechamente vinculada con la pureza del corazón. El amor verdadero a Dios lleva al creyente a apartarse de todo aquello que debilita la comunión espiritual. No se trata de una separación orgullosa del mundo, sino de una consagración sincera que busca reflejar el carácter divino. Aquellos que aman a Dios desean agradarlo en todo, y esta motivación los lleva a una vida de sobriedad, autocontrol y discernimiento espiritual. En el tiempo final, cuando las distracciones y seducciones del mundo se intensifiquen, esta consagración será una salvaguardia indispensable. La obediencia nacida del amor produce gozo y paz, incluso en medio de la prueba. Quienes viven en armonía con la voluntad divina experimentan una seguridad interior que no depende de las circunstancias externas. Este gozo no es superficial ni pasajero, sino una profunda satisfacción espiritual que sostiene al alma en los momentos más difíciles. En el tiempo final, cuando muchos serán dominados por el temor y la ansiedad, aquellos cuya obediencia brota del amor a Dios permanecerán en calma, confiando en que su vida está en manos fieles. Así, la obediencia que surge del amor no solo prepara al creyente para resistir la lucha final, sino que lo capacita para vivir desde ahora una vida que refleja el cielo. El sellamiento del pueblo de Dios representa la culminación de la obra de la gracia en el corazón humano y señala el momento en que el carácter ha sido afirmado irrevocablemente en la justicia. No se trata de una marca visible ni de una experiencia mística aislada, sino del resultado de una vida completamente rendida a la voluntad divina. Aquellos que recibirán este sello habrán permitido que la verdad penetre tan profundamente en su ser que gobierne cada aspecto de la vida. Sus pensamientos, palabras y acciones estarán en armonía con los principios del cielo, no por coerción externa, sino porque la ley divina ha sido escrita en el corazón. Esta experiencia es indispensable para estar en pie en el tiempo final, cuando ya no habrá oportunidad de cambiar el carácter.
El sellamiento no ocurre de manera repentina ni arbitraria. Es el resultado de una obra progresiva de purificación y maduración espiritual. Dios no sella a un pueblo inmaduro ni inestable, sino a aquellos que a través de la prueba han demostrado una fidelidad constante. Estas personas han sido probadas por la verdad, confrontadas con sus defectos y llamadas a una consagración cada vez más profunda. En lugar de resistir la obra del Espíritu, han cooperado humildemente, permitiendo que Dios complete en ellos la transformación iniciada. Esta disposición a ser enseñados y corregidos es una característica esencial de quienes están siendo preparados para la eternidad. La madurez espiritual se manifiesta en una fe equilibrada y estable. Aquellos que están siendo sellados no son llevados por extremos ni sacudidos por cada viento de doctrina. Han aprendido a discernir la verdad del error y a permanecer firmes aun cuando la presión para comprometer los principios es intensa. Su experiencia con Dios es personal y profunda, no prestada ni dependiente de líderes humanos. En el tiempo final, cuando muchos se apartarán debido al engaño o al temor, esta estabilidad espiritual será una evidencia clara de que el carácter ha sido afirmado en la verdad. El sellamiento también implica una separación clara del espíritu del mundo. Aquellos que reciben el sello divino no aman las cosas que el mundo ama, ni participan de su espíritu egoísta y autosuficiente. Su vida refleja una sencillez, una pureza de propósito y una dedicación que los distingue. Esta separación no es el resultado de un aislamiento forzado, sino de una transformación interior que cambia los valores y las prioridades. El corazón que ha sido sellado encuentra su mayor gozo en agradar a Dios y en reflejar su carácter, aun cuando eso implique ir contra la corriente de la cultura predominante. En esta etapa final de la obra de la gracia, el creyente aprende a confiar plenamente en Dios sin reservas. La fe ya no fluctúa según las circunstancias, porque ha sido anclada en la fidelidad divina. Aquellos que han alcanzado esta madurez espiritual no están libres de pruebas, pero enfrentan cada dificultad con una confianza serena, sabiendo que Dios está en control. Esta fe inquebrantable será esencial cuando el tiempo de gracia haya concluido y el pueblo de Dios deba enfrentar la crisis final sin un mediador visible. Solo quienes hayan aprendido a vivir en una dependencia constante podrán mantenerse firmes en ese momento solemne. El sellamiento también está estrechamente relacionado con el testimonio que el pueblo de Dios da al mundo. Aquellos que han sido transformados por la gracia reflejan el carácter de Cristo de manera tan clara que su vida se convierte en una evidencia viva del poder del Evangelio. En el tiempo final, este testimonio será decisivo, porque demostrará que es posible vivir en obediencia a Dios aún en medio de un mundo en rebelión. No será un testimonio ruidoso ni sensacionalista, sino una fidelidad silenciosa y constante que glorifica a Dios y desenmascara el engaño del enemigo. La madurez espiritual que conduce al sellamiento también se manifiesta en un profundo amor por los demás. Aquellos que están siendo preparados para morar con el Señor reflejan su amor en la manera en que tratan a quienes los rodean. No hay lugar para el orgullo, la dureza o el espíritu crítico en un corazón que ha sido verdaderamente transformado. Este amor no es sentimental ni superficial, sino un amor que busca el bien eterno del prójimo y que permanece firme aún frente al rechazo y la incomprensión. En el tiempo final, este amor será una señal distintiva del pueblo de Dios. A medida que se acerca el cierre de la historia humana, la diferencia entre quienes han permitido que Dios complete su obra y quienes han resistido esa obra será cada vez más evidente. El sellamiento,
marcará esta diferencia de manera definitiva. Aquellos que han cooperado con la gracia estarán preparados para enfrentar el último conflicto con una fe firme y una esperanza viva. No temerán el futuro, porque su confianza está puesta en aquel que ha prometido ser fiel hasta el fin. Esta seguridad no produce presunción, sino una humildad profunda y una gratitud constante. Así, el sellamiento y la madurez espiritual representan la preparación final del pueblo de Dios para morar con Él eternamente. No es una experiencia reservada para unos pocos privilegiados, sino una obra que Dios desea realizar en todos los que estén dispuestos a entregarse plenamente. Aquellos que permitan que esta obra se complete estarán en pie en medio de la lucha final y reflejarán la gloria del cielo aún antes de entrar en él. La esperanza final de morar con el Señor para siempre es el anhelo supremo que sostiene al pueblo de Dios a lo largo de toda su peregrinación terrenal. Esta esperanza no es una ilusión vaga ni un consuelo psicológico frente a las dificultades de la vida, sino una certeza profundamente arraigada en las promesas divinas y en la fidelidad de aquel que no miente. Quienes han recorrido el camino de la fe, permitiendo que la gracia transforme su carácter y que la verdad gobierne su vida, miran hacia el futuro no con temor, sino con expectación reverente. Para ellos, la eternidad no es una idea abstracta, sino la consumación de una relación ya iniciada aquí, una comunión que ha sido cultivada día tras día mediante la oración, la obediencia y la confianza perseverante. Morar con el Señor significa más que habitar en un lugar glorioso. Significa vivir en perfecta armonía con su carácter, reflejar plenamente su amor y participar sin obstáculos de su presencia. Aquellos que serán recibidos en la morada eterna son los mismos que, en esta vida, aprendieron a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. El cielo no sería un lugar de gozo para quienes no han permitido que su corazón sea transformado, porque la atmósfera celestial es una atmósfera de santidad, de servicio y de amor desinteresado. Por eso, la preparación para el cielo no consiste en adquirir un derecho legal, sino en desarrollar un carácter que pueda disfrutar plenamente de la presencia divina sin temor ni incomodidad. La esperanza de la vida eterna purifica el alma y orienta las prioridades. Aquellos que viven a la luz de esta esperanza aprenden a evaluar las pruebas presentes desde una perspectiva eterna. El sufrimiento, la pérdida y la injusticia no son ignorados ni minimizados, pero son vistos como temporales frente a la gloria venidera. Esta visión transforma la manera en que el creyente enfrenta las dificultades, dándole paciencia en la prueba, firmeza en la fidelidad y paz en medio de la incertidumbre. En el tiempo final, cuando la presión alcance su punto máximo, esta esperanza será una fuente inagotable de fortaleza, recordando al alma que el conflicto presente es breve y que la victoria está asegurada. Morar con el Señor también implica el fin definitivo del pecado y de todas sus consecuencias. Aquellos que han luchado contra el pecado, que han experimentado el dolor de la culpa y la fragilidad de la naturaleza humana, encuentran en esta promesa un consuelo profundo, la certeza de que llegará un día en que ya no habrá lucha interior, ni tentación, ni separación de Dios llena el corazón de gratitud y reverencia. Esta esperanza no conduce a la pasividad, sino a un deseo más intenso de vivir en armonía con la voluntad divina desde ahora. El creyente que anhela el cielo comienza a vivir sus principios en la tierra, anticipando en su vida diaria la realidad de la eternidad. La morada eterna con el Señor también representa la restauración completa de la comunión que fue rota por el pecado. Aquellos que han caminado por fe, muchas veces sin comprender plenamente los caminos de Dios, experimentarán entonces una comprensión perfecta de su amor, su justicia
y su sabiduría. Las preguntas que quedaron sin respuesta, las pruebas que parecieron incomprensibles y los sacrificios que parecieron demasiado costosos, encontrarán su explicación en la presencia divina. Esta perspectiva llena el corazón de confianza y elimina toda amargura, porque el creyente sabe que nada de lo que fue permitido careció de propósito eterno. En la presencia del Señor, el pueblo redimido participará de una vida de servicio gozoso. El cielo no es un estado de inactividad, sino un lugar donde cada facultad es plenamente desarrollada y dedicada al bien. Aquellos que aquí aprendieron a servir por amor encontrarán en la eternidad una continuación glorificada de esa experiencia. El servicio ya no estará marcado por el cansancio, la incomprensión o el dolor, sino por un gozo perfecto y una comunión ininterrumpida con Dios. Esta realidad futura da significado al servicio presente, recordando al creyente que cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno. La esperanza de morar con el Señor también fortalece la fidelidad en medio de la soledad. Muchos que eligen permanecer firmes en la verdad experimentan incomprensión, rechazo e incluso abandono. Sin embargo, la certeza de que Dios camina con ellos y de que un día estarán eternamente en su presencia les da consuelo y valentía. Esta esperanza sostiene al alma cuando el camino parece solitario y cuando la fidelidad parece no ser recompensada en esta vida. En el tiempo final, cuando la presión social y espiritual sea intensa, esta esperanza será una ancla firme que impedirá que el creyente se desvíe. Finalmente, morar con el Señor para siempre es la culminación de la obra de la gracia iniciada en el corazón humano. Aquellos que han permitido que Dios los transforme serán finalmente liberados de toda imperfección y reflejarán plenamente su imagen. Esta transformación no es obra del esfuerzo humano, sino del poder divino actuando en corazones rendidos. La certeza de que Dios completará la obra que comenzó llena el alma de humildad y gratitud, porque el creyente reconoce que todo ha sido posible únicamente por la gracia. Así concluye el camino del pueblo de Dios, un camino de lucha, de fe, de obediencia y de esperanza que desemboca en la morada eterna con el Señor. Aquellos que hayan permanecido en pie en medio de la lucha final descubrirán que ninguna prueba fue en vano y que cada sacrificio fue recompensado infinitamente. En la presencia divina comprenderán plenamente que la fidelidad de Dios nunca falla y que su amor es suficiente para sostener al alma desde el inicio del camino hasta la eternidad sin fin. Gracias por acompañarnos hasta el final, por apoyar este ministerio. Dios les bendiga grandemente. Déjanos en los comentarios qué piensan de esta temática.